Compañera senadora Isabel Cristina Zuleta, muchas gracias por aceptar la invitación del Sistema Informativo CIDES Intrauricol. Y bueno, estamos aquí en el marco de la COP, entonces pues muchas gracias por la atención. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo por un medio de comunicación propio. Yo creo que esa es la disputa con el poder mediático que tenemos que dar. Sí, entonces al grano, como dice el dermatólogo, preguntarle, ¿usted qué trabajó, lideró, se arriesgó allá hablando del tema de las aguas en Antioquia, en Ituango? Cuéntenos en qué va ese proceso con la hidroeléctrica y en qué va ese proceso. Bueno, no solo trabajé, sino que sigo trabajando, sigo haciendo parte del movimiento Ríos Vivos. Aquí estoy en la COP16 con una delegación, con mi presidenta, Milena Flores, la presidenta del movimiento Ríos Vivos, con los compañeros y compañeras. Venimos haciendo el trabajo de incidencia en la COP sobre la situación de Hidroituango. Ayer tuve la oportunidad de hablar sobre el problema de Hidroituango en un foro interparlamentario. Uno de los grandes impactos que genera sobre la diversidad, sobre la biodiversidad de nuestros ríos son las represas. Las represas han acabado con la mayoría de especies ícticas de nuestros ríos, sobre todo al cambiar sus caudales, al volver un sistema lótico en léntico. Las especies son propias de la velocidad del agua, de los componentes del agua. No es solamente lo que vemos ahí, sino cada uno de sus componentes. Nosotros estamos en este momento en varios procesos al tiempo, una lucha jurídica muy dura, muy desigual. Tenemos a Granados, el defensor de Álvaro Uribe Vélez también defendiendo a Hidroituango. Esa es la lucha que nosotros tenemos que dar con nuestros abogados que nos acompañan, pero evidentemente la simetría es enorme. Seguimos en esa lucha, tenemos medidas cautelares por parte de un juez de control de garantías, de un juez penal, por la denuncia que nosotros hicimos en materia de delitos ambientales por Hidroituango. Esas medidas están avanzando, nuestro gobierno ha decidido, el presidente Gustavo Petro ordenó un estudio independiente, tal cual cumplir la medida ordenada por el juez de un estudio independiente sobre la estabilidad del macizo rocoso, la estabilidad o no del macizo rocoso. Llevamos 6 años en el debate si el macizo rocoso es solo el lado del Cerro Capitán, el lado derecho aguas abajo, o si es también el muro, también el otro lado del río. Un debate realmente en el que EPM lo que ha hecho es distorsionar la información, ha querido sembrar en la opinión pública que es un gran proyecto que ya está generando energía, que va a salir adelante, cuando ni siquiera hay certeza sobre su estabilidad. Y en ese debate, la asimetría también es enorme, porque ellos son los que tienen los geólogos, los hidrólogos, los especialistas en estos asuntos, y pues la comunidad no tiene esa capacidad para contratar estudios alternos. Sin embargo, ya logramos, hay un equipo de expertos contratados por el Servicio Geológico Colombiano, de nuestro gobierno, adelantando los estudios iniciales para saber qué es lo que va a suceder con Hidroituango. Hoy en absoluta incertidumbre, mientras generan energía, ojo, están generando una de las energías más baratas del país. Eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque están queriendo atraer la atención sobre el proyecto a través de una generación barata. A pesar de que los costos del proyecto se han quintuplicado, se han multiplicado, porque realmente empezó los costos del proyecto y hoy ni siquiera se sabe qué va a pasar con las turbinas 5, 6, 7 y 8. Hoy es una incertidumbre con las otras 4 turbinas. Así que bueno, de Hidroituango te podría hablar horas, pero decirles, compañeros y compañeras, que yo no aflojo la lucha, que yo pertenezco al movimiento Ríos Vivos, soy primero líder social y comunitaria antes que senadora de la República, estoy por un momento en este cargo y haciendo la tarea, por supuesto, desde el legislativo, pero sin abandonar la lucha, sin entender que los líderes sociales tenemos que estar conectados todo el tiempo, porque si no, pues nos creamos unas burbujas en Bogotá. Así que yo asisto a las asambleas del movimiento, estoy en permanente contacto, seguimos en la lucha por los derechos de los campesinos, de los pescadores, de los barqueros, de los arrieros, de las mujeres víctimas de la violencia ambiental que ha generado Hidroituango. Bueno, yo creo que su ejercicio es como una apuesta. Creo que los líderes que están en el territorio deberán aspirar a llegar a esos espacios donde se define, donde el poder maneja
las leyes, ¿cierto? Entonces, el ejemplo suyo vital para el tema del agua, sobre todo en Ituango, y pues creo que hace muy buen trabajo. Lo otro, lamentable y triste que el Congreso haya, en la reforma laboral, desconocido a los campesinos. Entonces, ¿usted qué lectura tiene que está en el Congreso para los campesinos? Y bueno, hablando pues de medio ambiente, de la soberanía alimentaria, tipo de cosas que pueden afectar, bueno, o seguimos en las mismas. No, dolorosísimo, me dio muchísimo dolor lo que sucedió en la Cámara de Representantes recientemente. Estoy contenta porque pasó el proyecto, hay que decirlo, porque llevamos 2 años, nosotros teníamos la ilusión, compañeros y compañeras de las centrales obreras de nuestro país, compañeros sindicalistas, teníamos la ilusión de que íbamos a lograr pasar un primer bloque de reformas sociales. Ese primer bloque tenía que ver con la laboral, la pensional y la de salud, para después adentrarnos en un segundo bloque del modelo extractivista y de financiarización que nosotros estamos diciendo es lo que hay que cambiar. Es decir, en un segundo bloque abordaríamos otras problemáticas que tienen que ver con el trabajador rural, que tienen que ver con el campesinado. En ese segundo bloque, después de haber sentado los pilares como lo fue el cambiar la Constitución para crear el campesinado como sujeto de derechos, porque no estaba en nuestra Constitución. Si bien ahora, vía la reforma laboral, nos sacan ese artículo en el segundo debate en plenaria, yo tengo la esperanza de que lo podamos revivir en Senado. La reforma pasa ahorita a la Comisión Séptima de Senado, tengo la esperanza de que podamos dar esa lucha. Si no lo logramos, de todas maneras, tengo que decirles que logramos la reforma en nuestra Constitución en el primer año para la arquitectura de lo que se venía con las reformas sociales, incluir en el primer año esas reformas constitucionales de las cuales yo me siento muy orgullosa, no solamente el campesinado como sujeto de derechos, sino la reforma de la Constitución que nos permite la creación de una jurisdicción agraria. Hoy tenemos incluida en nuestra Constitución, gracias a la bancada del cambio, gracias a que personas nos dedicamos allá todo el día a camellar en ese proyecto de ley, hoy tenemos un avance importante en nuestro país en justicia agraria, y eso tiene que ver también con el trabajador rural. ¿Qué quiero decir con ello? Que si bien tuvimos una pérdida importante con ese artículo, dejamos una arquitectura en materia de justicia y en materia de derechos que nos va a permitir en otro momento, cuando la correlación de fuerzas nos dé, retomar esta discusión de los trabajadores rurales, retomar la discusión de los derechos laborales del campesinado colombiano, que ya están incluidos en la reforma pensional. Es decir, nosotros en la reforma pensional hablamos de los pescadores, hablamos de los agricultores, hablamos del trabajo rural. Y efectivamente, pues ahí está una discusión que me pareció a mí muy dolorosa de lo que sufrimos nosotros como progresistas en el Congreso, de escuchar posiciones como que ellos no aportan nada porque no están dando parte de su salario para poder tener una pensión digna, como si no fuera suficiente con que nos dieran los alimentos, como si no fuera suficiente levantándose todos los días madrugados para trabajar la tierra, para labrar la tierra, para conseguir la comida que no puede producir unas ciudades. Entonces, ese tipo de expresiones son dolorosas. Sí. Porque definitivamente lo que nos estaban diciendo es que los únicos que se podían pensionar en Colombia son los que hagan aporte. En aporte en plata, no en trabajo real y en mejorar la vida y en proporcionar asuntos elementales para la vida. Entonces, si bien perdimos un artículo, una serie de artículos, no uno, fueron varios, yo tengo la esperanza que con estos otros que hemos venido avanzando, que hemos venido ganando en derechos, pues podamos fortalecer y mejorar las condiciones del campesinado. Y bueno, y reforma agraria. Reforma agraria, ¿qué tanto avanzamos? Nos dice tema laboral, perdimos ese round, y ahora en esa reforma agraria, la apuesta de Petro, de las tierras a los campesinos, a los despojados, ¿avanzamos? Sí, definitivamente. Nunca en la historia de este país, yo creo que desde la esperanza que teníamos, y digo no porque hubiese nacido en esa época, desde 1936, en esa ley 200, desde esa esperanza de quienes heredamos luchas, quienes entendemos el problema de la tierra en este país, no había habido un gobierno que realmente hiciera
lo que le correspondía. Nosotros estamos ante una maraña que tejieron para impedir que se le entregara la tierra a los campesinos. Desenmarañarla ha sido una tremenda locura, todavía no lo hemos logrado. Hay un montón de leyes dedicadas a que no sea posible que se le entregue la tierra en Colombia. Un montón de decretos, un montón de resoluciones, toda una arquitectura definida para el despojo, para sustentar el despojo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Les pongo un ejemplo concreto. En la historia de nuestro país no había existido compra de tierras. Es decir, se tenía la posibilidad de que los gobiernos compraran tierras, pero no la habían ejecutado. Entonces, si tú la dejas ahí, pero no la ejecutas, pues no sirve como de mucho. Hasta ahora se tiene el mecanismo de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Y claro, cuando estás haciendo algo nuevo no sabes cómo hacerlo, porque el Estado no tiene tradición de compra de tierras, tiene tradición de entrega de baldíos, que es una cosa muy distinta, son tierras de la nación que las entrega. Ahora, las ha entregado a quien no corresponde, se las han apropiado quien no corresponde. Entonces teníamos varias opciones. Una, comprar tierras, y había que crear desde cero el mecanismo, con todas las dificultades que eso implica, con la Procuraduría encima. Yo celebro que la señora Margarita Cabello ya vaya de salida porque nos ha generado muchas dificultades, porque la persecución es grande y no deja ser, porque está al servicio de otros intereses. Pero claro, con la Procuraduría encima diciendo exabruptos jurídicos. Para mí, como defensora ambiental, decir que la Agencia Nacional de Tierras no podía comprar tierras con aguas. Yo decía, ¿y entonces cómo van a hacer los campesinos para producir la tierra si no tiene agua? O sea, eso es una cosa que yo decía, no, yo no sé entonces en dónde estamos, porque definitivamente estas discusiones, porque lo que quisieron fue usar una figura, que son los determinantes ambientales que impiden la apropiación de ese determinante ambiental, es decir, de nuestros ecosistemas estratégicos, de nuestros ecosistemas hídricos, para impedir que el Estado comprara la tierra. Y ojo con eso, porque yo sé que eso no lo divulgan los medios de comunicación, es un debate que nosotros hicimos, el doctor Harman y yo, en el Senado de la República. A él quisieron decirle que era un corrupto y demostramos la maraña institucional para no comprar, para que no se permita la compra de tierras. Y evidentemente, pues la Procuraduría sacó un pliego, dijo que estaba haciendo las cosas mal, hay dificultades, por supuesto, hay cosas que no son sencillas, pero estamos avanzando rápidamente en la compra de tierras. Pero lo otro era la posibilidad de quitarle las tierras, porque es que ese banco de tierras tiene que crecer y no tenemos tanto dinero para que sea solo comprando. Y nos dijeron que ni podíamos expropiar cuando está en la ley la posibilidad de expropiar y no la trajo este gobierno. Sí. Algunos decíamos, es necesario expropiar, pero pues la mayoría de la derecha en este país casi nos lincha por decir eso. ¿Cuándo hay que expropiar? Cuando son tierras improductivas, cuando no se está cumpliendo con un principio constitucional de que esa tierra tenga una función social y ecológica. Si no cumplen con la función social y ecológica, debería iniciarse un proceso de expropiación. Así que la reforma agraria la estamos haciendo, no por vía del legislativo, sí con mecanismos del legislativo, pero no por vía del legislativo, sino con la fuerza del legislativo en el debate, pero sobre todo en el ejecutivo, comprando tierras. Mi insistencia fue, si no se puede expropiar por las dificultades y la correlación de fuerzas en lo político, por lo menos avancemos en recuperar las tierras baldías que se apropiaron políticos de este país de manera usando el abuso de poder, usando sus relaciones, usando el poder que se tiene en un cargo como el que yo tengo para apropiarse de baldíos de la nación. Entonces yo he pedido, y en ese debate lo documenté, ya van varios casos, ya no es solo uno en la Cámara de Representantes, sino varios casos en donde le exigí a la Agencia Nacional de Tierras, por favor documente, y yo saqué unos criterios para focalizar cuándo pueden ser baldíos que se apropiaron, que se los están llevando de manera ilegal algunos actores políticos, económicos, que nosotros tendríamos que recuperar.
La Agencia Nacional de Tierras estuvo en Córdoba, ha estado en varias partes del país, yendo a operativos militares para recuperar baldíos de la nación. Eso no se había hecho en la historia del país. No. Eso nunca se había hecho porque al contrario los gobiernos se las entregaban a los políticos. Y a eso sí no le han dado difusión. O sea, un operativo militar quitándole a un representante a la Cámara del Centro Democrático, quitándole un baldío, para mí es lo justo, lo que necesitábamos para respirar un poquito de justicia, y eso es reforma agraria. No, y también creo que en el escenario del Congreso, lamentar pues que los que llegan allí son de las culturas politiqueras del país, esos clanes, entonces legislan para ellos, son sus amigos, y el pueblo quedó abandonado. Pero bueno, felicitaciones por esa lucha. Ahora, en el marco de esta COP16 en Cali, digamos, ¿qué puede, ante la preocupación de los negocios? Pero es cierto, tendría que decirte que yo lamento profundamente que el Congreso no haya más personas con las que se pueda hablar realmente de tierras. O sea, hay muy poco debate sobre el tema de tierras. Yo creí que era más profundo, porque es que es un asunto central en nuestra nación. Yo acompañé el debate también, y a propósito de lo que sucede en Cali, antes de pasar a otro tema, porque el tema de tierras para algunos es un corazón de nuestra lucha, de nuestro proyecto político. Yo participé en otro debate, además de este de compra de tierras, de otro debate sobre catastro multipropósito. El catastro multipropósito que lo cogieron de negocio, que acabaron con el IGAC, que hacen avalúos catastrales desproporcionados y están generando desplazamiento de la gente. Ese tema es absolutamente importante, compañeros. Ese tema del catastro multipropósito es realmente una columna de la jurisdicción agraria, una columna no solo de la jurisdicción, sino de la reforma agraria. La reforma agraria tiene una columna en la justicia, tiene una columna en la claridad predial, que no hay manera de entregar tierras si eso no es claro, si cuáles son sus límites. Entonces, la incertidumbre predial que se da vía la no actualización catastral, esa incertidumbre le favorece a los ricos y a los grandes poseedores de tierras, no a los pobres. Son ellos los que no quieren que hagamos actualización catastral para no pagar los impuestos que corresponden. Bueno, me toca una capsulita. Yo vivo en un consejo comunitario y entonces necesitan territorio, ¿cierto? Entonces, en ese escenario de que el gobierno compre tierras, el propietario de la tierra le coloca precios exorbitantes. O sea, no hay una lonja que diga cuánto es el metro cuadrado de la área rural para decir que aterricemos los valores que están colocando estas personas. Así es, o sea, lo que dice el catastro es que el valor de la tierra tiene que estar ajustado no solo a su dimensión, sino a sus usos, a sus propiedades. Por eso es multipropósito, porque nos tiene que dar las propiedades de ese suelo que permitan ese uso, a su ubicación, a las expectativas que tiene ese territorio. Pero no puede ser un asunto en el que en catastro aparezca un valor y sea 1.000, 2.000% más caro en el mercado, porque tenemos una desproporción enorme en los valores, y eso es lo que está generando un atraso en nuestra nación. Imagínense que la variante San Gil, que la venimos peleando y acompañando a esas comunidades, la variante San Gil se ha retrasado todos estos años porque no ha habido claridad predial, porque no se ha podido hacer la gestión predial. La mayoría de las vías en este país, porque empieza ese debate. Yo hice un avalúo allí, me dio un valor, hice otro allí, da otro, y cada uno especulando con la tierra. La especulación sobre la tierra genera problemas estructurales del desarrollo de nuestro país, pero también en la tierra para la protección ambiental, porque decían que esos montes pues no valían nada. Pues resulta que ahora con la COP16 valen un montón. Claro, biodiversidad. Porque tienen biodiversidad, pero decía que como era un monte, no, entonces eso le ponemos por ahí cualquier peso porque eso no vale nada y tumbémoslo. Un rastrojo. Que eso es un rastrojo. Pues no, resulta que hoy, con las claridades ambientales que se tiene sobre el planeta, ese valor ambiental tiene que devolverse en el valor catastral, en la asignación de valor catastral. Eso sí que va a ser difícil, porque eso no le va a gustar a los ganaderos. Cuando nosotros incorporemos la variable ambiental, lo que va a hacer es que las tierras ganaderas se van a reducir de su valor, porque ya no tienen valor ambiental. Si se les pone la categoría de los servicios ambientales que puede prestar una tierra, como lo dice además nuestra Constitución,
porque es que la Constitución es sumamente clara. La Constitución habla de una función social, pero también de una ecológica. Y la función ecológica, no regulada en nuestro país además porque no han querido, la función ecológica, ¿qué es? Usted puede tener un potrero y cumple una función social porque tiene unas vacas ahí, porque produce leche, porque produce carne. Pero no puede toda la tierra, si tiene 100 hectáreas, no puede las 100 hectáreas dedicarlas al potrero porque tiene que complementar con la función ecológica. Ahí es donde no les gusta. Ese pedacito es donde no, ¿cómo así? ¿Usted por qué me va a meter a mí si esa tierra es mía? Claro. ¿Qué son esos ambientalistas que sí, pues se pusieron a tumbar todo hasta el borde del río y ya la erosión del río se les come sus tierras? Y ahí es, venga la CBC, venga las corporaciones, usted me tiene que reforestar, no señor. Por sus obligaciones en términos de la función ecológica, es usted el que tiene que reforestar. Pues hizo el daño. Claro. Bueno, entonces ahorita, volvamos, COP16 en Cali. En los espacios que está usted, esta COP16, ¿qué le deja al país, a la región, en compromisos? Bueno, lo que pasa es que las COP no son para compromisos. Las COP son un mecanismo más de diálogo que de compromisos. Son un mecanismo que permite esa diplomacia entre los gobiernos que representan a los estados con posibilidad de llegar a acuerdos, y esos acuerdos generalmente se tensionan por las posturas políticas de los gobiernos de turno en cada uno de los estados. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Hoy la línea clara en términos de la COP16 es: necesitamos proteger el 30% de toda la superficie del planeta. El 30%, es decir, en Colombia, nuestra superficie, nuestros ecosistemas continentales, nuestros ecosistemas marítimos, nuestros ríos, ¿cuál es el 30% que estamos protegiendo? Ustedes aquí tienen una discusión maravillosa, un debate tremendo en el Valle del Cauca, porque acabaron con las riberas de nuestro río Cauca y las acabaron las cañeras. Antes de llegar a la COP, yo le hice un derecho de petición a la Corporación Autónoma CBC y le pregunté cuáles son los pasivos ambientales derivados de la industria de la caña sobre nuestro río Cauca. Y me contestó que ninguno. Entonces, pues así no podemos conversar. Claro. Uno no puede conversar sobre la mentira, uno tiene que conversar. Lo mínimo que yo esperaba, si venía la COP para acá, es reconocer los daños que hay. Lo mínimo. Para que empecemos entonces a resolverlo. Porque un compromiso es la protección de ecosistemas sensibles en ese 30% planetario. En la presidencia que tuvieron los chinos durante 2 años de la COP15 fueron absolutamente estrictos. Los chinos son una máquina de decisiones, una máquina de implementación de decisiones. Los chinos, esa decisión se tomó e inmediatamente la implementaron en su país. Es una cosa que uno queda, nosotros damos vueltas, decimos en dónde, decimos que no, que conmigo no, que suenes en otro lado, que aquí en el valle no, que vayas para otro lado. Los chinos de una implementaron, listo, el 30%. Nosotros tendríamos que ser mucho más radicales. ¿Por qué? Porque nuestra biodiversidad, por ser un país megadiverso, necesita un mayor compromiso. Claro. Así que no es lo mismo el 30% en China que el 30% en Colombia. Pero senador, aquí hay un gran problema. Alcalde de Cali, de la familia históricamente cultivadora de caña. Y le dolió cuando el presidente le llamó la atención, ¿cierto? Y entonces dice que no lo afectó lo que le dijo el presidente, pero yo veo que hoy en el marco de la COP, el sector cañero de un año atrás, antes de la COP, empezaron a promocionarse como defensores del ambiente, que ellos cuidan el medio ambiente, o sea, dejan por fuera el tema del agua, que la consumen en gran medida, en gran cantidad, que afectan el medio ambiente, y además hoy hay una campaña que están publicitando hoy donde dicen que van a rehabilitar como 100 kilómetros de la ribera del río Cauca, Sí. como un proyecto. Entonces, uno dice, ven la COP como un negocio y por eso usted ve circulando en el bulevar gente con cañitas atrás en la espalda. O sea, yo vivo en territorio donde hay caña y sé lo perverso que es, el daño que hace. Entonces no pueden vendernos la idea a nosotros, Claro. o confundir a la gente de que la caña es lo mejor. Yo creo que no. Además,
de cultivar la caña, pues bueno, listo, hacen un proceso donde utilizan todos los subproductos, pero ese tema del subsidio al etanol, además reciben subsidio del gobierno, o sea, por toda parte ganan. Entonces uno dice, esta COP podría aplicar el compromiso como Colombia, como dicen los chinos, en ese escenario. Pues nos falta, compañero, la fortaleza del pueblo para exigirlo. Porque no, nuestro presidente tiene todo el compromiso, pero no tiene el poder. Sí. Nosotros tenemos todo el compromiso. En el Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico, nosotros tenemos varios proyectos relacionados con los asuntos de biodiversidad, varios. Yo presenté el proyecto con todos los movimientos de agroecología de nuestro país, un proyecto, una ley de agroecología que es absolutamente necesaria en materia de biodiversidad. Los otros compañeros han presentado proyectos, es decir, la bancada del cambio ha hecho su tarea con lo que les he venido contando, lo demostramos, porque también nos dicen que es que hemos perdido todo, no, eso no es cierto, nosotros hemos hecho la tarea con un esfuerzo enorme y siendo minoría, con unos ataques mediáticos todo el tiempo, quitándonos valor a nuestro trabajo, un trabajo durísimo, que es que no fuimos a los territorios, nos olvidamos, es que si nos descuidamos de eso allá en Bogotá no la montan, claro, no. Nos tumban todo, nosotros no podemos descuidarnos porque somos bien poquitos, y no alcanzamos para estar en todo lado. Entonces, lo primero es valorar el trabajo que se ha hecho, porque no había existido. Sin esta bancada no prohibimos el toreo en nuestro país. Sin esta bancada no alcanzamos, que son luchas importantes de respeto a los animales. Nosotros aspirábamos que no fuera solo los toros, sino los gallos, las becerradas, situaciones de maltrato muy, muy aterradoras. No alcanzamos. Nos hicieron protesta los galleros, fueron de todas partes y uno entiende que los cambios son poco a poco, pero por lo menos vamos avanzados. Entonces yo sí creo que en esa manera, en todas las COP he visto yo eso, un lavado de imagen. Imagínense en que Iberocobre la había ahí también en un stand del Boulevard. Iberocobre es una multinacional, es una empresa extractiva en nuestra Amazonía. Acuérdense en que quisieron decir que el Putumayo no hacía parte de la Amazonía para que no se notara el daño sobre la Amazonía de la extracción de cobre. Entonces es una manera de distorsionar las realidades. No, es que el Putumayo ya no es de la Amazonía, eso lo dijo un gobierno de nuestro país. Y aquí los vi a Iberocobre allá con su stand de toda la apuesta ambiental de una empresa minera. Por supuesto que hay una hipocresía de fondo enorme. Nosotros somos los que tenemos que denunciarlos. Claro. Nosotros somos los que tenemos que ir a hacer la tarea de levantar esa información y de sacarla públicamente por nuestras redes. Yo he venido teniendo muchos ataques en mi cuenta porque hago eso todo el tiempo. Me bajan el alcance de mis publicaciones. Lo hemos comprobado con otros compañeros que publican y lo que yo publiqué en mi cuenta no tiene alcance y lo publica personas con muchos menos seguidores y tiene muchísimo más alcance. Porque nosotros sabemos qué es lo que están haciendo, pero hay que hacer la tarea, no dejarla de hacer, ponerlos en evidencia. La mayoría de empresas llegan a las COP a hacer negocios, esa es la realidad. La cantidad de lobistas, porque yo pregunté, aquí pueden haber hoy en Cali más de 3.000, 4.000 lobistas, solo lobistas, incidiendo en cada uno de los negociadores. Y eso que estamos hablando de la dimensión política de la negociación, porque la dimensión económica de la negociación es otra. Sí. Yo les dejo a ustedes la tarea. Una cosa es los estados negociando a través de sus gobiernos tratados internacionales como estos, acuerdos internacionales, y otra, grandes corporaciones económicas que son potencia mundial, ¿en dónde van a llegar a acuerdos? ¿Con quién van a llegar a acuerdos? Hoy la tercera potencia mundial se llama BlackRock y ellos no se van a sentar a hablar con nadie para hacer acuerdos de biodiversidad. ¿Carbón? BlackRock. Sí, por eso, BlackRock, Roca Negra. No, es un gran conglomerado económico que tiene muchos tipos de negocios en todo el mundo y que después de China y Estados Unidos es la tercera potencia mundial. Les gusta pasar debajo de cuerda para no mostrar su poder. Tienen inversiones en Colombia, tienen inversiones en Sudamérica y en todo el mundo. Pero nosotros tenemos la obligación, como anticapitalistas que somos, de hacerle seguimiento a los grandes conglomerados económicos. Porque si no, vamos a distorsionar la idea de que aquí está el poder, de que el poder es la unión de los estados, cuando no nos enteramos siquiera que ya no hay estados, que ya el poder está en otro lado. Bueno,
Y creo que estamos hablando de medio ambiente, me preocupa el tema de parques naturales nacionales, ¿cierto? Estuvimos en una reunión con sindicatos ambientalistas de ambiente y denuncian que, por ejemplo, parques naturales nacionales tiene primero un tema de seguridad enorme, amenazados, asesinados algunos guardaparques, y además la precariedad de los funcionarios. Un funcionario para cuidar miles de hectáreas, ¿cómo garantiza usted que se respete la biodiversidad, lo que hay dentro del Parque Natural Nacional? Bueno, yo creo que es que no se ha entendido y tiene que ver con la reforma laboral. O sea, no solo perdieron los campesinos, también los trabajadores rurales, como los trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, que son trabajadores rurales. Sus condiciones son precarias porque no se ha entendido la importancia de lo que hacen. O sea, es que tendrían que ganar tanto o más que alguien en una oficina. Claro. O sea, el esfuerzo que tienen que hacer, la capacidad que tienen que desarrollar en observación, la sensibilidad auditiva, porque estar en un bosque, a mí me sorprendía una vez en Bogotá que me decía, no, senadora, le vamos a dar este hotel porque es silencioso como a usted le gusta, como la naturaleza. ¿Y quién les dijo que la naturaleza es silenciosa? O sea, no hay siquiera una idea de qué es la naturaleza. En un bosque no hay silencio. Eso no es silencio. No, por el contrario, hay un montón de sonidos que desconocemos porque nuestro oído, el oído de ciudad no se adapta al oído de la selva. El oído de la selva tiene que tener una adaptación. Por lo tanto, el esfuerzo de ese guardaparques en su visión, que no es la misma, sus distancias, la manera de ver en un bosque, la manera de ver en una selva, la manera de ver en una serranía, es distinta, su sensibilidad es distinta. Y yo creo que tienen que hacer un esfuerzo físico grandísimo. Así que definitivamente no hemos entendido qué es ese tipo de trabajo ambiental. Hay que categorizarlo, profundizarlo para exigir los derechos de esos trabajadores. Estoy completamente de acuerdo, están absolutamente precarizados, necesitamos acompañar esas luchas de esos trabajadores, pero para ello necesitamos, así como en otras industrias, o sea, entender qué es lo que sufre un trabajador de la industria del carbón. O sea, ¿cuánto nos ha costado saber qué es la silicosis? ¿Cuánto le ha costado al país saber cuáles son las enfermedades derivadas de estar en las plantas de refinación, de refinamiento, en la refinería de Cartagena o en la refinería de petróleo de Barranca Bermeja? Le cuesta no solo a la empresa, al trabajador y a la ciudadanía para acompañar esos trabajos que tienen una expertise, que tienen una dinámica propia y que no por el hecho de ser obreros, entonces quiere decir que su vida no está en riesgo. Sí. Que entonces porque tienen la mínima categoría, que no está en riesgo. Por supuesto que están en riesgo, están en una selva. Tenemos un montón de conflictos armados en este país, un montón de violencias, de tipos de violencia, de grupos al margen de la ley, de criminales. Por supuesto que están en riesgo. Eso también tendría que estarse conversando en este momento en el marco de la reforma laboral. Lamentablemente, pues ha habido poco espacio. Y lo que hemos dicho como banca es, hay que avanzar en lo que sea necesario. Pero ojo, se avanzó en dos artículos muy importantes. Se llaman los trabajos verdes y azules. Ese trabajo verde y azul que se hace por el mar, que se hace por el agua, que se hace por la serranía, que se hace por nuestros ecosistemas, sí salieron dos artículos específicos relacionados a los trabajadores ambientales. Y hay una protección para la transición, es decir, cuando se saca la industria extractiva, cuando se está haciendo una transición a otro tipo de industria para proteger la naturaleza, esos trabajadores se les tiene que garantizar la transición a través de formación, a través de mecanismos que los reinserten en una dinámica productiva distinta de la cual salieron, porque no es simplemente que un gobierno progresista diga, no, vamos a acabar con la industria extractiva y los trabajadores que son nuestro pueblo, nosotros no los vamos a dejar tirados, eso no va a suceder como dijo la derecha, que íbamos a acabar con Ecopetrol, íbamos a acabar con los trabajadores de Ecopetrol. Eso no es cierto, eso no pasa en un proyecto progresista. Un proyecto progresista se piensa primero la estabilidad, se piensa la dignidad de los trabajadores para hacer esa transición con los trabajadores. En un proyecto progresista no hay transición sin trabajadores. No, igual debería generar un conflicto más. Sí, claro.
Bueno, y para Pero terminar... además porque ese es uno de los ejes del proyecto político. O sea, el trabajador y la lucha popular de clase. Porque nosotros tenemos perspectiva clasista en este proyecto político. Yo entiendo que no todos la tengan, no todos los congresistas saben qué es eso, pero bueno, algunos sí. Y nosotros sabemos que nosotros no rompemos ese principio. Todas las leyes que pasan por esta curul, ustedes lo tienen que saber como sindicalistas, todas incluyen al trabajador en todos los espacios. Porque eso es lo que tiene que hacer un luchador social. Sí. Estar pendiente. Yo no necesito que los trabajadores estén allá conmigo en la Comisión Quinta para siempre hacer la proposición de me incluye los trabajadores. Claro, es la lucha en ese escenario tan importante. CIS Radio, nuestra alternativa. Dos temitas, senadora, para terminar. Senadora del Gobierno del Cambio, reforma Ley 30. Inicialmente, pues, ante la derrota de la reforma estructural de la Ley 30, artículos 86 y 87 que dirían que lleguen recursos frescos al presupuesto de cada universidad. ¿Cómo ve ese escenario usted en el tema de la reforma? Usted que está dentro de ese congreso. Sí. ¿Cómo lo ibas a llamar? No. De esa cosa que nos tocó allá. Sí. No, esos espacios hay que tomarnos los compañeros. Yo nunca había aprendido tanto, con mucho dolor, mucho esfuerzo, con mucha humillación también, con mucho maltrato. No, pero yo necesitaba saber qué era eso. Claro. Y mi pueblo también lo necesita, y ustedes y yo venírselos a contar aquí todas las veces que sea, de verdad. El movimiento social no sabía qué era eso. Todavía no lo sabemos. No, perdón, y mire que el movimiento sindical se negó históricamente a llegar a esos espacios. Ustedes, antielectoral, anti no sé qué, todos los antis que hubo en el movimiento sindicalista, que ahora, superados por fortuna, entonces ya hay que estar allá. Pues trabajadores como Alexander López llegó al Congreso y otros compañeros como Wilson Arias. Creo que hay que motivar que llegue la gente consecuente, que conoce la lucha del pueblo, que esté allá reclamando los derechos del pueblo. Sin eso no vamos a ser capaces de sobrevivir, además. Sí. El capitalismo es arrasador de nuestra fuerza de trabajo, sí. Nos quieres acabar. Entonces, bueno, sobre la Ley 30, yo quiero decirles que hay muy buen ambiente con esos dos artículos. Pero también quiero decirles por qué hay buen ambiente. El buen ambiente es porque los congresistas lo que plantean es, si no les aceptamos a esos muchachos, salen a rebotarse. La fuerza en la calle. El ambiente no es el ambiente que dicen ellos del Congreso, no, el ambiente es en la calle. Sí. Ese es el verdadero ambiente. Que a mí me han criticado mucho, es que ese proyecto suyo de reelección no tiene ambiente. No, el ambiente no está aquí, el ambiente está en la calle. Y la mejor prueba de ello es sobre esos dos artículos para la reforma a la Ley 30 que necesitamos rescatar las universidades públicas porque las están acabando. Sí. Nosotros tenemos una lucha desde el primer día que yo llegué al Congreso de que no me acaben la Universidad de Antioquia. Es que sin esa universidad yo no hubiese sido profesional. ¿Por qué? Porque no, la matrícula cero en la Universidad de Antioquia se implementó hace muchos años. Para quienes veníamos de zonas rojas, como nos llaman a los territorios con tanta violencia de donde yo vengo, de mi municipio, del municipio de Ituango, nos daban matrícula cero. Pero yo tenía que trabajar y estudiar. A veces tenía que trabajar en varias partes, en el Éxito, que son unos tremendos explotadores. Intenté montar un sindicato y no me dejaron, pero bueno, en Carrefour también trabajé y tenía que trabajar y estudiar. Y pues para eso me dediqué a estudiar sociología, porque quería entender las tremendas desigualdades que a mí me tocaba sufrir estudiando, queriendo estudiar, queriendo hacer un esfuerzo por salir adelante. Entonces, yo creo que hay un ambiente, pero es un ambiente que viene del reflejo del estallido. O sea, el reflejo del estallido sí dejó la contundencia, a pesar de que dicen cosas horribles en el Congreso sobre la primera línea, sobre lo que fue el estallido. Nosotros siempre vamos a defender, siempre vamos a salir a defender, algunos más que otros, pero bueno. Y creo que ahí hay un reflejo de lo que ha venido sucediendo incluso en este gobierno con la Universidad Nacional. A mí me pareció tremendamente potente que la comunidad académica no se dejara quitar a su rector. El rector elegido por la comunidad académica, y que hicieran respetar esa decisión. Ese reflejo llega al Congreso. Y ese es el reflejo más importante, y ese es el ambiente más importante, porque sin ese ambiente no habría posibilidad ni siquiera de esos dos artículos. Así que pedirles que estemos muy atentos. Esos dos artículos son muy importantes, pero que si el Congreso no quiere, pues nos dispongamos a salir a las calles como corresponde. Sí. No, además también creo que camina, o tiene buen recibo
el tema de la constituyente universitaria. Sí. Ya recibimos la buena noticia que en la del Tolima, ya oficialmente de la administración van a apoyar pero qué maravilla. la constituyente. Allí en la UIS avanza, pero no con mucho apoyo del señor rector. Y creo que ese escenario de la democracia universitaria que permita que esa consulta sea incluyente, que recoja la voz de los estudiantes, de los profesores. En algunas universidades los trabajadores no opinamos porque decimos, pues nosotros estamos del lado de este candidato, el día de mañana llega otro y entonces dice, ustedes apoyaron a este y no la monta, como dice el dicho. Entonces creo que es importante este escenario. Y para finalizar, ahora sí, de verdad. Ahora sí finalizar. El tema de la Me ley. lleva diciendo para finalizar. La ley de comunicación. O la última de la última. Ese tema de cómo legalizar el tema de las comunicaciones en el país, que deje de ser un monopolio de aquellos grandes medios que manipulan la información, le mienten al país, que sea más democrática, más popular, más alternativa. ¿En qué va eso? Bueno, también desde que yo llegué a esta curul, ahí me di cuenta del poder de los medios de comunicación, porque terminaron propiciando una demanda de pérdida de investidura en contra de esta curul, solo por atreverme a decir que no estoy de acuerdo con lo que hacen los medios de comunicación. Entonces yo propuse una ley de transparencia de la financiación de los medios de comunicación. ¿Y qué es eso? Lo que hice fue mandarle un derecho de petición a todos los grandes medios de este país para que me dijeran cuánta plata recibían, de quién, y si esa plata que reciben, si esa financiación que reciben, incide en la calidad de su comunicación. Es que no es lo mismo que yo sepa que la plata de los trabajadores es la que propicia este medio. A que tú no me digas que es una multinacional la que te mandó a entrevistarme. Claro. No es lo mismo. No para nada. Por eso nosotros estamos hablando de que la información es pública, esencialmente pública, independientemente de que este medio sea privado. Pero la comunicación es pública, porque ejerce un derecho fundamental que es el derecho a la información. Y si el derecho a la información es un derecho fundamental, está asociado a la transparencia de la información, así que debía de velar o debe de velar cualquier conflicto de interés. Eso no está sucediendo. Nosotros no sabemos quién está detrás, o bueno, sí sabemos, pero digamos que no es muy claro, detrás de Néstor Morales, detrás de Vicky Dávila, detrás de Julio Sánchez Cristo, detrás de estos periodistas que todos los días están tirando línea. Y no les gusta esa palabra, ellos sí están tirando línea, claro, todos los días a través de sus medios masivos de comunicación. Entonces, cuando yo hice el derecho de petición para alimentar el proyecto de ley que estamos construyendo desde esta curul, me respondieron todos que ellos eran medios privados y que estaba protegida su información, que era información reservada. Ojo con esto, porque la reflexión para ustedes, los medios de comunicación alternativos y este medio maravilloso del sindicalismo, es si ellos son una empresa, como me dijeron, que ellos no estaban obligados a responderle a una senadora porque ellos eran una empresa privada. Si ellos son una empresa privada, ¿qué es la comunicación? Un negocio. Una mercancía. No, pero senadora, disculpe que le interrumpa, pero y también la ética del periodista, ¿sí? Tapar información, sacarla manipulada, mentirle al pueblo, ¿eso no tiene sanción? Así es, en este momento no la tiene. Por eso es que hay que ir hacia allá. Nosotros sí tenemos que ir hacia allá. Me dijeron en el Congreso, Isabel, no se meta con eso, usted tiene que tenerle miedo a los medios, pero ¿cómo así? No solo tengo que tenerle miedo a los paracos que casi me matan, no solo tengo que tenerle miedo y ahora también a los medios, pero no estoy entendiendo cómo así, que es que ellos son muy peligrosos. Yo quiero saber por qué son peligrosos. Quiero saber el nivel de peligrosidad de los medios en este país. Evidentemente, en los estudios internacionales se ha demostrado que los medios tienen un papel en la guerra fundamental, que han propiciado guerras, y necesitamos unos medios para la paz, no para la guerra. Este país necesita regular los medios de comunicación porque tienen que ejercer una comunicación pública para la paz, porque es un derecho que está en nuestra Constitución. Nosotros tenemos derecho a la paz y todo el que esté promoviendo la guerra tendríamos que regularlo. A eso no les gusta porque la exigibilidad del derecho a la paz no se ha trabajado en Colombia. ¿Se puede tutelar el derecho a la paz? No podemos. Eso es difícil. Entonces necesitamos avanzar en ello. Pues bueno, tenemos una ruta para avanzar en ello.
Hoy tenemos ya una redacción del proyecto de ley. Tenemos esa redacción para concertarla con ustedes. Yo he invitado a algunos medios, amigos, periodistas, que revisen el articulado aquí, que abiertamente les invito a que me revisen ese articulado si vamos por un buen camino. No solo necesitamos la ley de tercios propuesta por nuestro presidente y es la financiación de los medios alternativos, comunitarios, étnicos, los medios sociales, sino que además necesitamos esa transparencia y mecanismos para que se declaren impedidos. Es decir, que cuando usted recibe de manera transparente un dinero, pues el medio pueda declararse impedido, pueda decir, vea, sobre eso yo recibo plata de las cañeras, por lo tanto no puedo hacerle un public reportaje sin decir que es un public reportaje. Bueno, y para cerrar, díganos este escenario, otra vez patafina. Le aprendí a los sindicalistas. ¿Sí? No, el tema. Parece sindicalista. Sí, la opinión, este medio alternativo nuestro que intenta informar democráticamente, o sea, mostrar la realidad, ¿cómo lo ve? No, maravilloso, compañeros, yo los felicito. Sintra Unicol está haciendo una tarea que necesitamos en todos los espacios. Nosotros necesitamos llegar a la disputa por la narrativa, y la disputa por la narrativa requiere del medio. Sin eso no vamos a ser capaces de avanzar en las luchas. No es posible hacerlo solo desde las redes porque no nos permite profundizar. Esta entrevista, ¿cómo la hago por las redes? No es ¿Cómo la hago en unos caracteres de Twitter? No. No puedo profundizar, así que necesitamos, y no es cierto que la gente no quiera profundizar, eso me he dado cuenta, por eso son tan importantes estos medios. No es cierto que la gente quiera solo leer el titular, no es cierto, la gente quiere conocer de fondo, pero no le dan la oportunidad. ¿Para qué? Para que no entiendan los problemas. Bueno, senadora, muchas gracias. Ahora sí nos tenemos que despedir. Muchas gracias. No, a ustedes por la tarea que hacen. CIS Radio, nuestra alternativa.